Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito de mi colección. Es un cilindro STS. Aquí tenéis la llave original, modelo CS8. Un cilindro con 8 pernos activos en principio, aunque este que vamos a ganzuar, uno de ellos no hace falta tocarlo o hace falta tocarlo muy poco para conseguir la apertura. Llama la atención este elemento interactivo que tiene la llave, aquí lo veis. Este modelo yo creo que es muy viejo, que puede tener más de 15 años, incluso 20. Es una pena que desapareció STS, es una de mis marcas favoritas y dejó de innovar con este tipo de cosas. Como veis hay un pasador de acero y un perno con forma de lágrima que se mueve, tiene movilidad lateral hacia arriba y hacia abajo y es el que presiona al menos uno de los dos pernos y 6 pernos en la parte inferior. Aquí veis, por ejemplo, cuarto y sexto son muy cortos. Fijaros en el cuerpo, 6 pernos inferiores, un pin antitaladro, este perno en el lado inferior izquierdo que es activo, otro perno oculto en el lado superior. Este es el que en el caso de este cilindro no es necesario tocarlo. Ahora vamos a ver, tengo desmontada esta mitad, vamos a ver si puedo meter luz. Como veis ahí tenéis el lateral izquierdo inferior, ese es activo. A ver si puedo tocarlo para que lo veáis. Ahí veis, está cargado a muelle, entra y sale, este hay que ganzuarlo. Y luego en la parte superior hay otro contraperno, está allí. En esta mitad que tengo desmontada está bloqueado, pero da igual porque, como vamos a ver ahora, tengo esta mitad desmontada aquí. El perno que corresponde a ese superior, que sería este de aquí, vamos a hacer zoom, ahí lo tenéis, este tan largo es el superior, va colocado aquí, a ver si enfoca, ahí está, tiene el borde abocardado y en principio habría que tocarlo, no está enrasado, pero muy poco. No estoy seguro de que haya que tocarlo en este cilindro, yo creo que no. Sin embargo, este otro, el lateral, este sí, queda metido, ahí lo tenéis, y hay que ganzuarlo, sin ninguna duda, si no, no da la apertura. Además, es un perno que pide en mitad de la apertura, no pide al final. Los pernos y contrapernos, los habituales de TESA y STS, muy bonitos, pernos aserrados y biselados, muy eficaces, y contrapernos doble aserrado y biselado, también muy eficaces. Obligan a trabajar con tensión alta, los muelles de acero, y con mucho tacto. Perdón, vamos a intentar la apertura de este otro lado y vamos a ver cómo se comporta. No es una apertura fácil, la he realizado varias veces, 4 veces yo creo, ayer y hoy. Es muy laboriosa, sobre todo porque el cilindro es viejo, está gastado. Son cilindros que a mí me ha resultado muy difícil conseguir, son muy raros. Ya no se fabrican ni se colocan. Ahí veis cómo funciona. La llave es espectacular, el elemento interactivo es muy curioso. Voy a utilizar una pala de entrar por la derecha, de Goso, modificada. Este bocallave es muy amplio, aunque en TESA y STS suelo utilizar una más pequeña, aquí cabe esta perfectamente. Y voy a utilizar un gancho muy abierto, en este caso de Le Corbeau, una ganzúa francesa, para tocar ese perno interactivo inferior que está aquí situado y que pide a mitad de apertura. Vamos allá. Voy a usar este tensor, es un tensor casero. Vamos a colocarlo aquí,
Ahí está, sin que roce con el borde y nos bloquee el giro. Y vamos a empezar tanteando los pernos de uno en uno con mucha paciencia, tensión alta, primero y segundo nada, tercero pide un clic, cuarto un clic, sexto un clic. La apertura, como siempre, es larga y laboriosa. Segundo un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto, vamos a ver la iluminación. Primero nada, segundo un ligero clic, tercero ahí he hecho un clic y han saltado los demás. Espero no haber pasado nada, segundo un clic. Es habitual que salten el resto, ya que los contrapernos son aserrados y hacen saltar a los demás. Estamos trabajando con tensión muy alta, que no es la más adecuada. Como no me dan ya feedback, voy a intentar buscar y tocar ese perno inferior, el del interactivo. Vamos a ver aquí. Ahí lo tengo localizado, ahí lo he pulsado. Me aseguro de que está bien metido. Es muy pequeño, como habéis visto la punta es muy pequeña, lo veremos luego con más detenimiento. Cuarto, un ligero clic, quinto nada, sexto nada, vamos a ver. Ahí he pasado el tercero, distensiono, primero, segundo, tercero un clic, cuarto un clic, sexto un clic. Me imagino que el interactivo habrá saltado también. Cuarto un clic, sexto un ligero clic, primero nada, segundo un clic. Vamos a ver este cuarto, nada, quinto, sexto. Sexto no estoy seguro. Primero un clic. Segundo hay un clic y un buen giro. Tercero, cuarto nada. Quinto parece colocado. Puede que no hayamos perdido el interactivo. Como veis, el superior ni lo he tocado. Y si lo he tocado, ahora estoy con el primero, ha sido involuntariamente al tocar a los demás. Ahí está, al colocar el primero daría la apertura. Yo creo que no estará activo, pero vamos a intentar desmontarlo. Espero no estropearlo porque es el único que tengo con llaves en la colección. Tengo otro medio cilindro pero sin llave. Y vamos a ver si lleva lo mismo que la otra mitad. Y cómo es ese perno superior. Si en este lado es activo o en ninguno de los dos lados estaba activo. Vamos allá, voy a intentar quitar la grupilla. El lío va a ser luego para montarlo. A ver que no se me cierre. Vamos allá.
Bueno, esto es lo que llevaba dentro. Como veis, el rotor tiene 4 alojamientos para pasivos, que en este caso están vacíos. El alojamiento para el superior, muy largo. Igual que en el otro lado, queda prácticamente engrasado. Yo creo que es que puede circular, como tiene forma redondeada arriba, y no se trabaría. Es una codificación, fijaros. Ahí es donde sobresale la punta de este interactivo, es esa punta de ahí. Esa punta de ahí sería. Y el lateral, ups, se ha caído. El lateral mucho más pequeño, este sí, que como habéis visto hay que tocarlo. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Ese entra mucho, hay que tocarlo para conseguir la apertura. Muy pequeños. Vamos a ver si quiere salir. No quiere. Ahí está. Fijaros en la diferencia de tamaño del perno. Tened en cuenta que lo que hay que tocar es esa punta de ahí. Esa punta tan pequeña, y esto sería un perno normal. En un perno normal tenemos todo este diámetro para tocar, y en el perno interactivo hay que tocar esta punta tan pequeña de ahí que sobresale un poquito. En cuanto a los pernos, como hemos visto en el otro lado, pernos aserrados y biselados. Vamos a ver si podemos hacer zoom a uno de ellos. Típicos de TS y de STS, muy bonitos, muy bien hechos, muy eficaces, y contrapernos también biselados en el extremo. Es muy ligero pero muy eficaz, y aserrados. Eso es lo que obliga a manejar con tensión muy alta. Una verdadera gozada de cilindro, de modelo STS. Vamos a ver si en este caso estaba activo. No, en ambos casos el tapón, si lo veis, vamos a hacer zoom, ahí está completamente metido. Me refiero a este de aquí. No sé si porque tiene muelle, porque se puede meter para adentro. No sé si con el paso del tiempo ha perdido la capacidad de salir, o como siempre estaba el perno a tope, porque es un perno muy largo, prácticamente colocado desde el principio, pues se ha quedado en esa posición. En teoría 8 pernos, en la práctica 7 pernos, un cilindro fantástico, STS CS8, muy difícil de conseguir para mí, una verdadera maravilla, con 2 llaves originales que se queda en mi colección si consigo montarlo, que no va a ser nada fácil. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.